Bueno, pues vamos a hacer una oración para encomendarnos al Señor. Agradecidos estamos contigo, Padre, por la salud que nos das y la vida para seguirte conociendo y sirviendo. Queremos pedirte que a través de tu Santo Espíritu puedas alentar nuestros corazones a vivir para ti de acuerdo a lo que escuchemos ahora. Y gracias, Señor, porque somos conscientes de que eres tú a través de tu Espíritu quien grabas en nuestras vidas cada enseñanza. Y sabemos que en la medida que nosotros te obedecemos y las vivimos, somos objeto de tus bendiciones. Te alabamos por eso y te pedimos tu bendición para este estudio también. En nombre de Jesús. Amén. Levante la mano el que no se bañó. No, no es cierto. Hoy vamos a hablar acerca de lavarse los pies, pero no cuando uno se baña, sino a lo que el Señor se refería en el pasaje del capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Vamos a platicar al respecto y es un capítulo por demás emocionante porque nuestro Señor está a punto de ya pasar a la cruz y había estado con los suyos, les había enseñado todo lo que necesitaban aprender acerca de Él y además les daba el aliento de saber que Él iba al Padre, pero que en realidad Él iba a mandar su Espíritu para que complementara lo que hacía falta en sus vidas. Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, dice ahí en el 14:26 de Juan. Entonces vemos que el Señor siempre tuvo cuidado, no solo de sus discípulos, sino también de todos nosotros, para dejarnos las enseñanzas que necesitábamos saber respecto de su palabra. Entonces tenemos ahí al Señor haciendo todo su trabajo y su esfuerzo. No sé si le puedes ayudar a doña Mima. Y entonces vemos al Señor Jesús obrando en su programa. Sin embargo, había cosas que sí les revelaba y había cosas que no les revelaba porque no se las podía revelar, no las podrían asimilar. Entonces, en algunas ocasiones se entendían y en otras ocasiones no. De hecho, no entendían que el Señor iba a regresar después de ir a la gloria, a establecer su reino aquí. Y cuando lo ven ya glorificado, ya resucitado, que se les apareció, y esto lo leemos en el capítulo 1 de Hechos, ellos le preguntan al Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Pues ellos pensaban que ya era el momento, en que en esos momentos lo iba a hacer. Pero vemos que les dice, no les toca a ustedes saber estas cosas, ustedes dedíquense a aquello para lo que los capacité, para compartir el Evangelio a otras personas, a toda criatura. Entonces vemos este mensaje del Señor en este lugar ya a punto de pasar a la eternidad y hace cosas que nos dejan sobremanera pasmados. Permítanme leerlo, no lo van a ver en sus cámaras, en sus pantallas, pero quisiera leerles este pasaje. Vamos a estudiar sobre el capítulo 13 del Evangelio según San Juan y voy a leerles en este momento de los versículos 1 al 17, que dice lo siguiente. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, ¿me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros.
porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces, vemos aquí al Señor estando a punto de iniciar la Santa Cena y después partir a la presencia de Dios. Vemos cómo Él estaba en esta situación hablándoles de algo que iba a marcar un punto, un cambio trascendente de lo que significaba la Pascua. El significado de la Pascua era aquel sacrificio que hicieron el pueblo de Israel por orden de Dios cuando iban saliendo de Egipto hacia la tierra prometida. Recordemos que hubo muchas señales que Dios hizo ahí en Israel, ahí en Egipto, para manifestarse quién era Él y cómo era Él. Y el propósito de Él era que la gente le creyera. Vemos que vez tras vez reclamaban y le reclamaban a Moisés, como si Moisés los hubiera sacado por su propia fuerza. Y vez tras vez Dios les hacía ver que no era Moisés, que era Él quien estaba haciendo todas las cosas. Era en Él en quien debían depositar su confianza, su fe. Y entonces vemos que para salir de Egipto hizo Dios muchos milagros ante los ojos de Egipto y ante todo Egipto y ante todo el mundo. Porque lo que Dios hizo con todas esas señales tenía un propósito. Cada una de esas señales era demostrarles que el Dios que para los egipcios representaba esa señal específica no servía. No era lo que ellos habían hecho, un Dios. Y les mostró la ineficacia de cada una de esas deidades, haciendo cada una de las señales que llevó a cabo. Y entonces vemos que Dios tenía ese propósito, hacerles ver que Él era el único Dios al pueblo de Israel, pero también a la gente de Egipto y a todo el mundo. No hay Dios más que uno, solo Él es Dios. Y entonces, para que finalmente los dejara ir, hubo una señal más que el Señor llevó a cabo. Y también demostró la ineficacia de sus dioses. Y fue la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Pero Dios les dijo, hagan un sacrificio, y con la sangre de ese sacrificio, pónganla en los postes y en el dintel de las puertas, y el ángel que va a destruir a todo primogénito pasará por alto de esa casa, y no destruirá ni a su primogénito de hijo, ni a sus primogénitos de animales, ni nada. Y así fue. Todo en Egipto era llanto porque habían perdido a su primogénito. Y aún así, y es ahí donde te quedas sorprendido, aún así, ya que se habían ido, ya que les dijeron, váyanse, llévense todo su ganado, llévense todas sus familias, váyanse a servir a su Dios, se arrepienten y van tras ellos. ¿Y sabes cuándo pararon? ¿Cuándo dejaron de perseguirlos? Cuando finalmente el mar los envolvió y murieron ahogados. Faraón con todo su ejército. Esto era lo que iban a celebrar año con año. La liberación de la esclavitud en Egipto hacia la tierra prometida. Pero acá el Señor, a través de su sacrificio, iba a mostrarnos una liberación mayor. La esclavitud inherente que tenemos como humanos hacia la vida de pecado. Todo hombre es esclavo de su pecado. Y si en muchas ocasiones tuvimos la idea de que nosotros podíamos cambiarnos a nosotros mismos, después nos dimos cuenta de que estábamos en un grave error cuando caíamos a cometer los errores que siempre cometíamos. Los mismos pecados, volvíamos una y otra vez, porque no está la capacidad en mí. ¿Qué capacidad de éxito puede haber en un hombre pecador o en una mujer pecadora? Cuando nosotros nos casamos, ¿qué probabilidad de éxito tenemos el que tengamos éxito en el matrimonio? Dos personas caídas, esclavas del pecado. Ninguna. Bueno, algunos dicen una y te dicen ¿cuál? La resina. ¿Ustedes sabían de eso? La resignación. Se acostumbran a vivir como están. El único que puede transformar el corazón del hombre es el Señor. Y cuando lo transforma y nos lleva a vivir libres o liberados del pecado, es que entonces tenemos la capacidad de obedecer a Dios y descubrir la bendición que hay en cada mandamiento que Él nos tiene en su palabra cuando nosotros la obedecemos.
Entonces, acá en la Santa Cena, esto era lo que estaba mostrándoles, y que en la Pascua, porque el Señor murió en la Pascua, pero acá estaban cenando, celebrando la Pascua. Entonces, ¿cómo estuvo eso, verdad? Por acá celebran la cena de la Pascua y al día siguiente es crucificado celebrando la Pascua también. Es que entre los mismos judíos habían estas, podríamos decir, división o falta de acuerdo. En una parte de los judíos la celebraban en un día y en otra la celebraban otro día, porque en esta parte consideraban el día que comenzaba al salir el sol y terminaba al ocultarse. En la otra comenzaba el día al ocultarse el sol y terminaba o sea, de sol oculto al sol oculto, y el otro del sol saliente al sol saliente. Es así como consideraban el día. Por eso es que el Señor Jesús celebra la Pascua con sus discípulos y es sacrificado el día de la Pascua. Ahora, en estas condiciones Él está ahí con ellos y hace un acto que los deja por demás pasmados. Ya diríamos el acuerdo que se había hecho para que fuera traicionado el Señor Jesús ya estaba en curso, ya estaba en marcha. Satanás había puesto en el corazón de Judas el vender a su Señor. Ahora, muchos dicen, ¿cuántos habían ahí en el lugar del aposento alto en la Santa Cena? Y dicen, bueno, los 12 apóstoles y el Señor Jesús. En suma son 13 personas. Dicen, no, en realidad había 14. Estaba también el diablo, quien incitó a Judas para que finalmente llevara a cabo el entregar al Señor, el traicionar al Señor. Entonces, diríamos, todo esto que habían acordado ya estaba en curso, y acá está el Señor lavando los pies de todos sus apóstoles, incluso Judas. Yo no sé, en muchas ocasiones me lleva esto a pensar en el grado de magnitud del amor de Dios. Cuando leemos aquí que los amó hasta el fin, este término significa que los amó con un amor completo, un amor perfecto. Y solamente el amor de Jesús es así, es un amor completo y perfecto. Aunque nosotros, al recibir al Espíritu Santo, podemos desarrollar ese amor, pero lo vamos desarrollando. No lo podemos experimentar de manera perfecta hasta que lleguemos a la gloria. Mientras estemos aquí, siempre va a ser un reto. ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? Y cada vez que pasas por esos versículos, te examinas, o cada vez que tú recuerdas y pasas por alguna situación, Señor, ¿qué parte del amor me faltó? Y así vamos constantemente con el Señor para pedirle que en el poder de su Espíritu lo vaya realizando y nos vaya llevando de éxito en éxito. Porque sabemos que los problemas vienen cuando no vivimos en ese amor. Y sabemos también que la bendición la experimentamos cuando vivimos en ese amor, independientemente de cuál sea nuestra situación. Ahora, este es un amor perfecto y completo, y así los amó de manera perfecta y completa el Señor Jesús. Él es Dios, así es Él. ¿Por qué la gente se resiste venir a los pies de aquel que es amor completo y perfecto, que quiere derramar ese amor completo y perfecto y hacerlo propio en cada hijo suyo? Es el orgullo, es la necedad, es el deseo de seguir viviendo en el pecado. Y Jesús dijo que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y querían seguir viviendo en la vida de pecado. Por eso cuando una persona parte de esta vida, y a veces partimos en un choque, a veces partimos en un resbalón, a veces un paro cardíaco, a veces una enfermedad que se prolonga y nos lleva a la muerte, hay miles de formas de morir. Nunca nadie podrá decirle a Dios, eres injusto por mandarme al infierno, porque Él nos dio la vida eterna en Cristo Jesús. Y la persona que va al infierno es porque rechazó ese regalo de Dios de la vida eterna. Y acá están en esta situación cenando, y alcanzamos a ver por lo menos 3 aspectos que yo quisiera resaltar. Y el primero de ellos es el Salvador como siervo. Vamos a leer los versículos del 3 al 5 del capítulo 13, si fueras tan amable, Yorgos. Te voy a estar pidiendo los de Juan.
Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Vemos que el término enjugar no mucho lo usamos, pero significa eso, secar algo que está mojado. Ahora, aquí vemos que el Señor se quitó el manto. Él se quitó muchas cosas. Encontramos un paralelismo en este hecho con aquel hecho en el que Él dejó la gloria, dejó el cielo para venir y hacerse hombre aquí en la tierra. Vemos su posición con el Padre como era perfecta. Como la Trinidad es perfecta, hay armonía perfecta entre ellos. Dicho sea de paso, si Adán y Eva nunca hubieran pecado y el hombre hubiera seguido en ese término en que estaban en Edén, en una relación perfecta con Dios y en una relación perfecta entre ellos, no existiría ni un solo divorcio. Existiría un gozo constante entre los esposos, porque habría un amor perfecto. Ahora, cuando el Señor vivía en esa comunión perfecta con Dios, con el Padre, ¿tú crees que Él necesitaba venirse a ser hombre? Fue algo que Dios planeó para que toda la creación y todo mundo y los ángeles y los hombres pudiéramos entender la perfección de cada uno de sus atributos y de este, que es el amor. Entonces, aquí vemos que Él tenía una relación perfecta con el Padre y dejó su gloria, dejó el cielo, se apartó del Padre. Aquí vemos que dejó el cielo en el término que se levantó de la silla. Luego vemos su posición en el cielo, que también la abandonó, toda su gloria. Toda la gloria la tenía ya. Y tener que humillarse para abandonar toda esa gloria y hacerse hombre y pagar por el hombre en una muerte de cruz, pero dijeras, por seres privilegiados, superdotados, pero éramos enemigos y extraños en nuestra mente haciendo malas obras, éramos enemigos de Dios. Y para ellos vino a morir. Entonces se quitó el manto. Vemos también que al ponerse la toalla, Él estaba mostrando su posición como siervo. ¿Y todo para qué? Para lograr una limpieza que nosotros jamás podríamos tener. Porque sin esa limpieza no nos podríamos relacionar con el Padre. Pero día con día Dios sigue realizando la misma limpieza en cada corazón. Leemos ahí en 1 Corintios, en el capítulo 6, los versículos 9 al 11, si fueras tan amable, Osvaldo. 1 Corintios 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erráis algunos, mas ya habéis sido lavados, y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Bien, tenemos aquí una situación muy peculiar. Esta es una lista que tenemos de tantas listas que hay en la Biblia acerca de pecadores. Cada uno de estos términos habla del pecado del ser humano. No tienen el propósito de ser exhaustivas cada una de esas listas, sino de mostrar la condición que tenemos como humanos. Porque, por ejemplo, si tú sabes que dice el mandamiento, no matarás, uno dice, eso sí yo nunca he hecho, ¿verdad? Nunca he matado a alguien. Pero cuando Jesús nos presenta el fondo de la ley y nos dice, si tú ya odiaste a tu hermano, ya lo mataste en tu corazón. Te conviertes en un asesino en tu corazón. Solamente no lo llevas a cabo porque
¿Temes a las leyes? ¿Temes al qué dirán? ¿O temes a que seas descubierto? O etcétera. Pero ya en el corazón ya hubo ese acto. Entonces vemos que somos todos, sin excusa, completamente pecadores, destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que aquí se nos menciona una lista pequeña, ¿sí? No erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes heredarán el reino de Dios. Luego dice, esto erais algunos. ¿Por qué? Porque no todos eran eso. Otros tenían otros atributos que los condenaba también a un infierno eterno. Pero los que aquí se refiere hace la forma de englobar esto a todo el ser humano, a toda la raza humana que está caída, y dice, esto eres algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Cuáles son los algunos que no entraban en esto? Que ya no estaban en esa condición de que no heredarán el reino de Dios. Los que han sido lavados. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, dice el apóstol Pablo. Es en Jesús que podemos tener esa limpieza. Solamente Él puede obrar la limpieza que necesitamos en el corazón para podernos relacionar con Dios, con un Dios santo, con un Dios perfecto. Entonces aquí vemos que esta condición de seres caídos es a los que el Señor vino a salvar y es a los que el Señor vino a lavar día con día. Él sigue lavando a los pecadores día con día, a todo aquel que se arrepiente y se convierte a Dios. Porque este es nuestro libre albedrío y Dios lo respeta. Tú decides y Dios lo respeta. Pero en aquel que realmente entiende el mensaje y le rinde su voluntad, ve el poder de Dios cambiando su vida, haciéndolo semejante a Cristo. No basta simplemente que yo me reforme y cambie mi conducta, ahorita ya lo vamos a ver más adelante. Se necesita esa transformación que se genera por el poder de Dios. Y y el agua que iba a ocupar para limpiarles los pies, es un símbolo de la palabra de Dios. Nosotros leemos, si fueras tan amable, Osvaldo, en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese era el propósito. ¿Cómo nos iba a lavar de esta manera? Con la palabra. Por eso cuando leemos en Hebreos 4:12 que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es lo que la hace especial a cualquier otro libro, porque es palabra de Dios, y es viva. ¿Y por qué la vemos como viva? Porque es ahí, al leer la palabra, donde entendemos el mensaje de salvación que nos da vida. Y es leyendo la palabra que nos permite entender en lo que se refiere el Señor a que tengamos vida abundante, siguiendo los principios que están ahí escritos. Una persona que se dedica a la ingeniería estudia con esos libros la ingeniería, y hay de aquel que no lleve a cabo esos principios que están escritos en esos libros, ¿verdad? Porque para eso los pusieron, para que puedan desarrollar bien, levantar un edificio, levantar una casa o lo que sea. El único libro que nos enseña a vivir es la palabra de Dios. Y vemos que este simbolismo de lavar los pies era referente a esta palabra de Dios, porque su palabra puede mantenernos limpios día tras día. ¿Te das cuenta entonces de la importancia de leer la palabra de Dios todos los días? O, dicho de otra manera,
¿Qué tan importante para ti es la palabra? ¿Realmente crees que la Biblia es la palabra de Dios? Si de repente te llegara un mensaje, un WhatsApp, y te dijeran, marca este teléfono, en el supuesto de que fuera cierto, ¿no? Y te vas a comunicar con Dios, directamente con Dios. En el supuesto que fuera cierto, estarían llenas las líneas hablando a ese teléfono, queriendo comunicarse con Dios. El único teléfono es la palabra de Dios. De hecho, hay personas que hasta le han puesto este término a Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y lo ponen como el teléfono del Señor. Bueno, es que en realidad Él se comunica con nosotros a través de la Biblia. Y nosotros con Él a través de la oración. Pero es viva. Cuando vemos que Dios nos dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia en Juan 10:10, es porque el seguir sus principios traen esa vida abundante. Nuestra naturaleza trae desgracia abundante, generada por el orgullo y el egoísmo natural que tenemos como gente caída, como humanos caídos. Venir a los pies de Cristo y recibir la presencia de su Espíritu que nos capacita a ser como Dios, y Dios es amor, y nos permite vivir en ese amor, es lo que cambia completamente nuestra vida y la hace vida abundante. Sin importar si eres hombre, si eres mujer, si estás soltero, si estás casado, si eres hijo, si eres padre, si eres abuelo, si eres nieto, no importa tu condición, el vivir en obediencia a esos principios es liberador y te permite disfrutar de esa vida abundante. Por eso era tan importante para Dios. Y tenemos un capítulo, el capítulo más largo de la Biblia, el Salmo 119, que es un acróstico en donde cada letra del alfabeto hebreo va manifestando algún aspecto de importancia de lo que es la palabra de Dios. Y todo es testimonios, mandamientos, ordenanzas, estatutos, todo referente a la palabra de Dios. El Salmo 119, el más largo de la Biblia. Como diciendo de otra manera, vean qué tan importante es mi palabra, porque es lo que Dios es lo que Dios dice, es lo que se nos manifiesta ahí. Por eso es tan importante la palabra. Ahora, ¿qué tan importante es para mí? Muy fácil de saberlo. ¿Cuánto la leí esta semana? Porque si yo nada más la agarro de vez en cuando, pues entonces no es tan importante para mí. Escuchaba de una anécdota de un jovencito que estaba en su casa y agarró un libro y le dice a su mamá, mi amor, con eso no se juega, deja ese libro ahí. Y dice, ¿por qué, mamá? Porque esa es la Biblia, es la palabra de Dios. Y mientras le estaba diciendo eso, estaba sacudiendo la Biblia toda empolvada, ¿verdad? Y dice, mamá, si es la palabra de Dios, regrésasela a Dios, porque aquí nadie le hace caso. Aquí nadie la lee. Es cuando la leemos para vivirla. Entonces yo estoy seguro que no la vas a dejar de leer ni un solo día en tu vida, porque sabes lo que es. Es la que te da vida eterna y es la que te limpia día con día de toda aquella desgracia que arruina tu vida y tus relaciones y te mantiene fresco, limpio en esa relación con Dios y en esa relación con tus semejantes. Pero entonces vemos este aspecto. El Salvador dejó su gloria. ¿Y por qué la dejó? Para venirse a humillar y hacerse hombre, para servir al hombre. Vemos que en Marcos nos dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A eso vino. No a ser servido, sino a servir. ¿Y qué nos pasa a nosotros cuando nos invitan a algún lugar? Por lo regular llegamos a ser servidos. Qué diferente cuando tenemos alguna mentalidad de servir. Yo creo que también hay algunas personas que de manera natural lo tienen, otros más fácil que lo hagan, pero el gozo está en ese servicio. Y el mayor servicio que nosotros podemos hacer es cuando apartamos ese tiempo para servir al Señor.
Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Y de repente ya te cruzó las personas con las cuales tú puedes servirle. Me pasó algo curioso en esta semana. Mis nietos quisieron ir al jardín, entonces yo al sacar el perro, mientras el perro hacía sus gracias, yo me quedé ahí en la rejilla viendo a mis nietos. Y había la muchacha de un vecino con su hijita también ahí jugando. Viendo a mi nieto, Samuel nada más estaba ahí. Y Samuel jugando con toda naturalidad con la hija de la muchacha, tomándose de la mano, dándose vueltas, brincando juntos. Y entonces yo le decía al Señor, Señor, ¿cuánta gente hay que no te conoce y cuánto necesitan de ti? Pero Dios de alguna manera hablándome al corazón, ¿sí? Yo me intereso por todos, por cualquier persona, cualquier condición. ¿Ya le hablaste a esta chica? Gracias Dios por el mensaje. Y ahí voy. Es que el Señor quiere que les llevemos el mensaje a todos. Y tú lo conoces. Tú eres el instrumento que Dios quiere usar. Porque eres la única esperanza para una persona que no lo conoce. Y me acerqué entonces a la chica. Y muchas veces comienzo preguntando a la persona si está segura de que al morir se vaya al cielo. Me dijo, no, más bien me voy para el otro lugar. Y entonces esto me dio pie para poderle presentar el Evangelio, sirviendo a nuestro Dios, al servir al prójimo, al servir a los perdidos, alcanzarlos para el Señor. Somos su única esperanza. Pero otro punto que quisiera resaltar también de este pasaje es a Pedro y diríamos su forma en donde reclamó. Vamos a leer los versículos del 6 al 11. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpio estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Sabía a quién le iba a entregar, y ahí estaba entre ellos, Judas. Por eso les comento que si tú no quieres, no se puede hacer absolutamente nada. Yo te pregunto, ¿de quién podría haber recibido el mensaje más claramente que de Jesús? En este caso, Judas. O sea, no podía haber tenido una mejor condición para recibir el mensaje de salvación. Y no quiso. ¿Por qué? Porque su corazón se había cegado. Y el diablo se aprovechó de esto. Él había cerrado su corazón al provecho que podría sacar de Jesús. Él, como judío, también esperaba la venida del Mesías. Y él esperaba que el Mesías viniera a reinar. Y él, en el grupo de los 12, era el que llevaba el bolso del dinero. Cuando hacía falta algo, pues de ahí tomaban para sus alimentos o para dar a alguna persona o cosas por el estilo. Entonces, él era el tesorero. El tesorero. ¿Y hasta dónde lo proyectó el diablo? Puedo ser el tesorero del reino mundial. ¿Qué Bill Gates o qué, se me fue el nombre, del de Tesla, Elon Musk o Mark Zuckerberg? No, hombre,
Era el tesorero del mundo. Y cuando ve que las cosas no estaban saliendo conforme lo que él había planeado, como no había entendido que primero iba a venir a morir por nuestros pecados y que todos sus sueños estaban esfumando, se sintió traicionado y dijo, bueno, aquí por lo menos voy a sacar el precio de un esclavo. Y lo vendió por 30 piezas de plata. Y ahí estaba. Nada más estaba esperando el momento apropiado para entregarlo. Qué terrible condición, porque su corazón, pudiendo haber cambiado, nunca quiso ceder a su voluntad. Esto es lo que yo quiero. Este es mi Dios. El dinero. Este es mi Dios. Ahora, podríamos decir de él eso, pero cuando vivíamos en la vida de pecado, cada uno tenía sus deidades, sus propias deidades. Algunos hasta uno mismo se había hecho su propia deidad. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de él todo ese tiempo, mostrándole esa luz para que reaccionara. Y viendo el testimonio de los apóstoles que habían sido transformados, que sí realmente habían sido transformados. Mira a Mateo, también su Dios, ¿quién era? El dinero. Él era recaudador de impuestos, odiado por la sociedad judía, porque siempre que recaudaba impuestos, recaudaban la parte de los romanos y también recaudaba para él mismo. Entregaba la parte y se hicieron de su propia riqueza. ¿Pero tú crees que eso lo llenó? Yo no sé, no se nos da mucha descripción de ese momento, pero solamente se nos dice que Mateo estaba sentado en el banco de los tributos. Yo no sé si el Señor se le acerca frente a frente, se le queda viendo. Aquel seguramente ya había escuchado acerca de Jesús. Seguramente pudo haber comparado lo que había logrado con sus riquezas versus lo vacío que estaba completamente en su corazón. Y entonces le dice el Señor, sígueme. Dejó todo y lo siguió. Él escribió un evangelio, Mateo. Seguramente vio también el cambio en la vida de Pedro. Transformado de una forma sorprendente, un hombre orgulloso, impetuoso. Acá está protestando. No, Señor, no, a mí no me vas a lavar los pies, ¿cómo? Tú siendo el Señor me vas a lavar, no, olvídalo. Pedro, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro pensaba que podía limpiarse él solo. Viéndolo desde el punto de vista espiritual, esto es imposible. Esto ya lo iba a aprender él. Él no podía cambiar por sí mismo. Ya lo iba a aprender más adelante. Lo que era su jactancia y lo que era su negación se estaban avecinando. Cuando finalmente viene ese momento y le dices, todos se podrán avergonzar de ti, pero no yo. Yo nunca me avergonzaré de ti. Pedro, me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Y lo negó. ¿Y qué aprendió? Humildad. Yo a Pedro me lo imagino como esas corridas de toros, donde sale el toro impetuoso, ¿verdad? Aquí está protestando y sale el toro todo brioso, impetuoso, y a ver dónde están ya no sabe ni de a dónde dirigirse para cornear. Y en eso llegan y le empiezan a marear para un lado, para otro, y luego llegan los piqueros, ¿verdad? Y le clavan el pico para amansarlo, y para que esté listo entonces para ser toreado, sin que se represente tanto riesgo para el torero, ¿verdad? Que se fije más en el capote que en el torero. Algo así me imagino a Pedro impetuoso y el Señor amansándolo, para que llegara a entender que ese camino era el de la perdición, que el de la humildad es el de la bendición.
¿Te pones a pensar? Porque yo podría ponerte que hay escalas de orgullo, ¿verdad? Del más orgulloso al medio orgulloso al no tan orgulloso. Pero el orgullo en cualquiera de sus medidas es terrible si lo comparamos con la humildad. Y cuando obramos en humildad es cuando vemos cambios impresionantes. Por ejemplo, dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Quién es el que da la palabra áspera? El orgulloso. El que quiere que se haga su voluntad o que se acepte lo que uno dice y no quiere ceder a eso, aunque tenga razón. Pero en orgullo lanza palabra áspera. En la humildad lanzas palabras suaves. La palabra áspera hace subir el furor. La palabra blanda quita la ira. Quita la ira, quita las disensiones, quita el problema. Pero necesitamos esa humildad. Y esa es la que Dios nos da. Nos va desarrollando a ser humildes. Y aquí entonces vemos a este Pedro que finalmente aprendió que por él mismo no podía. Nunca pudo por él mismo. Siempre fue el poder de Dios. Cada circunstancia lo llevó Dios a depender de él para obrar conforme a su voluntad. Tuvo que trabajar en su vida. No creas que este Pedro fue el mismo Pedro que llegó con Cornelio. No, si él se hubiera aparecido ahí para llevarlo con Cornelio, él les hubiera dicho, ¿y quién es Cornelio? ¿Es algún judío? No, si no es judío, yo no voy con él. Olvídenlo, no me voy a contaminar. Olvídenlo. No. El Señor hizo algo y le dijo, mira, no llames a nadie común, porque para mí todos son importantes y quiero que vayas y le prediques. Y le predicó a un gentil, y estaba reunida toda la familia de él, sus amigos, y se convirtieron todos. Y Dios hizo un testimonio como lo había hecho con ellos al principio, pero ya era un Pedro humilde. Sí, Señor. En esa humildad obedeció. Y en esa humildad fue a hablarle a los gentiles, que para un judío era abominable. Así va obrando esa humildad en nosotros. De tal forma que ves a las personas como almas eternas. No por la condición que tenga, no por quien sea, sino por la eternidad de su alma. Y les llevo el mensaje a quien sea. Y el Señor pues nos da las sorpresas, ¿verdad? Entonces vemos esta condición en la vida de Pedro y le dice el Señor, si no te lavare, no puedes tener parte conmigo. O sea, dicho de otra manera, si tú crees que te puedes remodelar o transformar o reformar a ti mismo, eso nunca te va a alcanzar para la salvación. No alcanza. Solamente Cristo puede limpiarte de todo pecado. Solo Cristo puede limpiarnos plenamente. Tener comunión con Dios y tener la presencia de su Espíritu y ser transformados por su poder. Pero, ¿alguien que se reforma a sí mismo? Me decía una persona, ¿acaso a fuerza me tengo que convertir? ¿Que no puedo yo hacerlo por mí mismo? Ser un buen esposo, ser un buen amigo, ser un buen trabajador, ser un buen empleador, ser un buen ciudadano. Y yo le dije, tú me estás escribiendo a un ángel, no a un ser humano. Sí. ¿Lo reconoció? El ser humano no es así. Y el único que nos puede transformar es el Señor. Entonces, Pedro, por ti mismo, solamente yo te puedo limpiar. Solamente yo puedo hacer el cambio en tu corazón. Así es que, Pedro, me necesitas. Señor, entonces, lávame completito. Pies, tronco, cabeza, cabello, manos, todo. Si es como tenemos la imagen de la gente de allá, yo creo que no iba a alcanzar el shampoo, ¿verdad? Tienen un pelo tan abundante así como yo quisiera.
Entonces el Señor le dijo, otra vez, Pedro, tranquis, Pedro. Ay, Pedro tan acelerado, ¿verdad? Bájale a las revoluciones. Nada más el que está limpio necesita lavarse los pies. Y ustedes ya están limpios. Pero, aunque no todos. Pero ustedes ya están limpios. Nada más lávense los pies. O sea, dicho de otra manera, Pedro, tú no necesitas un baño completo. Esto surgió cuando nosotros fuimos transformados por Dios, regenerados. O sea, vivimos una vida de pecado, una inclinación hacia el pecado, hacia el mal, y esto es cambiado, regenerado por el poder de Dios. Leamos, por favor, Tito capítulo 3, versículo 5. Tito. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Qué versículo y qué palabras, ¿verdad? ¿Qué obras de justicia podríamos haber hecho nosotros para salvarnos por nosotros mismos? Pedro, no se puede. Es a través de lo que yo haga por ti. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, por su misericordia. Dicho de otra manera, nada hiciste para ganártelo. Puro regalo de Dios, pura gracia. Pura misericordia, porque lo que nosotros merecíamos era el infierno eterno. Y una forma diríamos, hay más facetas, pero algo sencillo para comprender misericordia es, no te voy a dar lo que mereces. Algo sencillo para comprender la gracia, te voy a dar lo que no mereces. ¿Sí? Entonces no te voy a dar lo que mereces el infierno. Pero por misericordia te voy a salvar. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Luego dice, ¿por el qué? Lavamiento. Lavamiento de la regeneración. Nosotros vivíamos en una degeneración constante. Él nos regeneró. Y por la renovación nos hizo nacer de nuevo a través de su palabra. Por el poder de su Espíritu. En 1 Pedro 1:23 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. No, perdón, estoy repitiendo el nuevo versículo. A ver, vamos a recordar 1 Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios nos hace renacer. Acá habla de la regeneración, que por leer la palabra de Dios, que es viva y eficaz, entendemos que al habernos arrepentido de nuestra vida de pecado, fuimos limpiados con la sangre de Cristo. Su Espíritu mora en nosotros y es el que nos renueva, nos regenera, nos hizo renacer ahora a la vida espiritual. Ahora una vida que quiere hacer la voluntad de Dios, por el Espíritu que mora en nosotros. Queremos hacer la voluntad de Dios. Enfrentamos luchas, enfrentamos lo que quieras, y a veces derrotas, a veces victorias, pero el deseo de mi corazón es ese. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Por eso vamos y le pedimos perdón. Perdóname, Dios, porque quiero hacer tu voluntad. Y va llevándonos en su poder de victoria en victoria, y cada vez vemos más ese efecto de su lavado y de su limpieza día con día, en la medida que vamos leyendo su palabra, creciendo en su conocimiento, a través de cada experiencia también. Por eso es esencial la palabra de Dios. Necesitamos nosotros ir cada día a la palabra. Acá Pedro le está diciendo al Señor, lávame todo. No, Pedro, solamente necesitas ser lavados los pies. Porque en tu andar por el mundo te contaminas.
Y eso que te contaminaste necesitas presentárselo a Dios y lavarte los pies, confesar el pecado. No se trata, porque se manejan dos términos. El lavado para una regeneración, para una nueva vida, es un término en griego, y el de lavarse los pies que se usa aquí es otro término diferente. Uno implica un lavamiento general, el otro implica una parte del cuerpo, y esto es lo que ocurre cuando nosotros salimos al mundo. Alguien comentaba que, de esto no lo he contrastado, pero comentaba que cuando alguien se bañaba, iba a algún lugar a bañarse, regresaba y en el camino de regreso a su casa se ensuciaba los pies, entonces al llegar a su casa se tenía que lavar los pies. Esto lo hacía algún siervo, si era una persona más opulente, y también en algunos casos era un servicio que llegaban a hacer como un acto de cortesía a las personas. Pero en la mayoría de los casos era el acto que dejaban al siervo de la peor clase. A ese grado se humilló el Señor para lavar los pies de cada uno. Nosotros salimos al mundo y tenemos que contactarnos con este mundo, conectarnos con la gente que está viviendo en este mundo. No esperes llegar algún día a encontrarte con que ya no tienes ningún incrédulo en tu empresa o en tu escuela. Esto abunda en el mundo. Pero cuando enfrentamos esta actividad en un mundo caído, con gente caída, y de repente no actuaste conforme al amor de Cristo, esto es lo que hay que irse a limpiar con el Señor. Esta es la limpieza de los pies que ocurren cuando nosotros nos contaminamos. Decía un amigo, es como cuando agarras una pelota blanca y la avientas hacia una pared sucia. ¿Cómo te regresa? Manchada. No está toda manchada, pero una parte sí. Esa la limpias y ya quedó nuevamente blanca. Es lo mismo que ocurre cuando nosotros confesamos nuestros pecados al Señor y tenemos esta exhortación en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí no se refiere a un volver a nacer. Entonces tendríamos que estar haciendo este nuevo nacimiento día con día. No, ya lo hicimos una vez. Nuestra voluntad ya quedó rendida al Señor. Ya su Espíritu entró a nosotros y nunca más sale. Y se ve esa evidencia a través de esa vida transformada. Pero es nada más la contaminación que tuve en ese día, la confieso, la arreglo y sigue Dios llevándome a crecer en santidad. Finalmente también quisiera resaltar de los versículos 12 al 17 cómo el Señor nos hace un llamado a todos los creyentes. Un llamado muy importante. Vamos a escuchar. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces aquí vemos que dice, así también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Muchos han tomado esto como una especie de ritual que también debemos llevar a cabo como creyentes. Sabemos del ritual de la Santa Cena, sabemos del ritual del bautismo, pero muchos quieren también poner esto como un ritual. Sin embargo, aquí lo que nos está mostrando es precisamente la actitud que debe prevalecer en el corazón de cada hijo de Dios, al darnos en servicio, un servicio en humildad. Aquí lo que Jesús está diciendo es que nosotros como hijos suyos debemos ser humildes para estar en condiciones de poder perdonar. O cuando nosotros caímos en algún pecado y nos damos cuenta de esto, también debemos ser humildes para reconocer nuestro pecado y llegar con el prójimo contra el que pecamos
y decirle con toda humildad, perdóname, pequé contra ti. Se requiere humildad. A una persona orgullosa dile que le pida perdón a alguien que ofendió. Jamás lo hace. Siempre tratará de justificarse. Peores cosas me ha hecho, olvídate, nunca le voy a pedir perdón. Siempre va a haber pretextos para justificarse. Solamente el humilde. Lo haces con humildad. Pero también Dios quiere que le sirvamos con esa humildad. En una ocasión me tocó estar en una campaña que hicimos donde pasamos una película cristiana y después de esa película habíamos invitado a algunas personas, empezamos a compartir el evangelio con las personas que habíamos invitado. Yo recuerdo haber escuchado a un amigo que le estaba hablando a la persona que por primera vez escuchaba con una dureza que yo dije, Dios, gracias por la persona que me habló de ti. Porque si me hubiera hablado este hombre, me hubiera incitado a la rebelión con ese tipo de tono, con ese tipo de palabras. Y necesitamos hacerlo con humildad. ¿Por qué? Cuando Dios quiere que nosotros como creyentes exhortemos a otros creyentes, ¿cómo nos dice que debemos hacerlo? Como me gustaría que me lo hicieran a mí cuando yo falte. Dice, cuando alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, es una exhortación que nos está haciendo el Señor, a hacerlo con humildad. Cuando les llevamos el Evangelio, es con esa humildad. Mira, yo soy tan pecador como tú. Yo le decía a esta chica, como humanos no podemos cumplir ni un solo de los mandamientos, porque el no mentir jamás en tu vida, ¿quién? No hay un ser humano que lo pueda hacer, nos muestra la incapacidad para salvarnos. Me estoy identificando, ¿sí? No te, señalando, no, nos. Nuestra gran necesidad es Jesús, y con toda humildad. Y para pedir perdón con toda humildad, y para servir a otros con toda humildad, porque Dios quiere que le sirvamos llevando a las personas a los pies de Cristo e instruyéndolos también en el Señor, con toda humildad. Nunca presentándome como la persona perfecta, porque no vamos a ser perfectos hasta que lleguemos al cielo. Yo tuve ese reto cuando empecé a discipular a las personas que el Señor me fue encomendando. Y me encomendó primero, estaba recién convertido, tendría quizá un año a lo mucho, cuando me encomiendan a unos jóvenes. Y entonces yo hablo con la persona que me instruía en la palabra y le digo, oye, mira, aquí tengo este estudio que estoy dando, pero esto todavía no es una victoria en mi vida. Y me dice, bueno, ponlo en oración para que Dios te dé victoria. Y preséntalo a ellos como un reto para ellos y para ti. Pues sí, es que me decía, ellos no van a esperar en ti perfección porque no la vas a tener nunca. Ellos esperan de ti honestidad, y eso es lo que Dios nos enseña a hacer. Y así les presentaba entonces los retos y veíamos las victorias de Dios juntos. En algunas ocasiones así me tocó, porque así me tocó crecer. Pero se requiere la humildad para presentar el Evangelio, se requiere la humildad para exhortar a otros, se requiere la humildad para enseñar también a otros. Es nuestro servicio al Señor y Él quiere que lo hagamos así, un servicio en humildad. Y debemos aplicar la palabra de Dios en nuestra vida para estar en condiciones de alentar a otros y enseñarles cómo lo pueden aplicar ellos también. Fíjate, el mismo Señor Jesucristo, el creador de todo el mundo y de todas las cosas, el Todopoderoso, se vino a ser hombre para servir. Y Él quiere que nosotros hagamos lo mismo. Y a veces lanzamos pretextos. Es que no puedo, o es que no sé. Mira, si tú eres salvo, tienes lo suficiente para poder guiar a otra persona a Cristo. Podemos hacerlo. Él dejó su gloria para dar su vida por nosotros. Dejó el cielo y vino hasta la tierra. Les comentaba de aquellas personas que
Llegaron a mi casa y me dicen, Memo, toda esa distancia recorres todos los días que vienes a mi casa. Y le digo, pues sí, pero el Señor recorrió una distancia más larga, ¿no? Invertir el tiempo. Es tu tiempo, pero esa es la mejor inversión. Y siempre va a haber formas en las que podemos servir al Señor. Como hombres tenemos un ministerio muy grande, como mujeres también hay un ministerio muy grande. Me compartía una persona que platicando con personas del vecindario se le fueron abriendo las puertas y compartiendo el Evangelio. ¿Cuántos niños hay en nuestro vecindario que necesitan escuchar el mensaje del Señor? Le podemos servir de muchas maneras. El punto es este. Él, siendo Dios, nos vino a servir. Y Él quiere que ahora nosotros hagamos lo mismo, sirviendo a otros. Dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Dicho de otra manera, el bienaventurados, el gozo de la vida cristiana está en servir. Por ahí hay un dicho que dice, aquel que no vive para servir, no sirve para vivir. No sé si lo dijo algún creyente, pero es así como el Señor quiere enseñarnos. Ahí está la clave del gozo en la vida cristiana. Así es que tenemos aquí un llamado a servicio en humildad, un llamado a andar en limpieza, limpios. Tenemos la forma al alcance y solamente Cristo puede mantenernos limpios, pero con un propósito, para servirle. Una persona decía que leyendo un libro de ciencias naturales, veía como una persona había puesto un terrón de azúcar y encima le puso una hormiguita. La hormiguita se paseó por todo ese terroncito de azúcar y no tomó ni un granulito. Inmediatamente se fue y dice, al parecer se comunicó con las demás hormiguitas porque en unos minutos ya había una gran fila de hormigas llevando su granito cada uno a su lugar. Y dice, qué impresionante que esta hormiguita no se encerró diciendo, he descubierto un tesoro para mí, y empezar a comerse un granito, ¿verdad? Y al día siguiente regresar por el otro y así. No, fue a compartir ese dulce descubrimiento para que todas pudieran participar. Y no debemos hacer nosotros, como hijos de Dios, lo mismo, en un servicio humilde, en limpieza, dispuestos a darnos a los demás para que también participen de la dulzura de esta gloriosa salvación que se encuentra en Cristo Jesús. Vamos a hacer una oración. Padre amado, cuántas gracias te damos por la bendición que tú nos das, de ver que también en este aspecto tú mostraste perfección absoluta. Tú quieres que seamos siervos tuyos, pero tú mismo te diste como siervo. Vemos que no simplemente fuiste un déspota que nos exigía las cosas, sino que tú mismo, Señor, nos diste tu Santo Espíritu para llevar a cabo en tu amor todas las cosas. Gracias, Dios, por cada enseñanza que tú nos das. Señor, entendemos que esta humildad no está de manera natural en nuestra vida, en nuestro ser, y nuestra carne se resiste. Lo mismo no solo con la humildad, sino también con el servicio. Reconocemos nuestra dependencia de ti, Señor, para que esto pueda ser una realidad, que te glorifique a ti y que nos permita disfrutar de esto que nos dices, bienaventurados seréis si las hiciereis. Líbranos de privarnos de este gozo, Señor. Guíanos a obrar en la obediencia y darnos cuenta de lo grandioso de este gozo, de poderte servir a ti. Te pedimos esta bendición a través de Cristo Jesús. Amén.
Bueno, solamente me resta comentarles que el próximo sábado es 1, ¿verdad?, de febrero. Por esta ocasión, en febrero vamos a tener 2 reuniones de matrimonios. Una va a ser este sábado 1 y la otra el último sábado de febrero. Entonces, para que lo tengan presente, teníamos planeado que lo íbamos a hacer a las 7 de la noche. Entonces, si apartan el tiempo, yo les voy a poner en el WhatsApp de la iglesia el lugar donde va a ser la reunión. Entonces es reunión de matrimonios y lo que vamos a hacer es ver ya desde un punto de vista no en lo personal, esto ya lo tuvimos el curso en lo personal que cada uno pudo llevar, sino ya como colectivo, para poder ver la forma de enriquecer nuestros matrimonios y estar en la disposición de también ser un testimonio a los que nos rodean como esposos para seguir sirviendo a nuestro Señor. Entonces ahí estamos en contacto, que el Señor los bendiga y que tengan un excelente domingo.